Hola, muy buenas noches. Vamos a hablar un poco acerca de Miguel Miramón. Recuerden que ya no hicimos nada, ahora sí, en su natalicio, que fue el 17 de noviembre. Y bueno, pues yo iba a dar una conferencia acerca de este personaje, pero yo creo que ya lo voy a hacer para diciembre. No he encontrado ahorita ya el tiempo y pues es que sí, es un tema, aunque no lo parezca, pues bastante extenso. Entonces, bueno, en lo que llegan esas fechas, que yo creo que sería como pues ya 17 de diciembre en adelante, vamos a hablar algo acerca de él debido a algunos comentarios. Esto va muy especial para un grupo, el que dirige Patti Guerra. Y bueno, pues ahí surgieron, pues varias controversias, ¿no? Acerca de este personaje. Y es que es alguien muy, muy polémico y yo creo que pues nunca se van a acabar estas controversias y aparte, pues considerar que cada quien tiene así como que una interpretación, ¿no? Particular de los hechos de la historia y los historiadores pues no somos la excepción, ¿no? También cada quien tenemos nuestra postura y eso es importante, ¿no? Esto porque pues sí, algunos pueden pensar que sí fue un traidor, aunque eso ha cambiado ya un poco más en esta época. Digo, desde que también la doctora Patricia Galeana, ella hizo su artículo acerca de los conservadores al poder, así se llama el artículo, y analiza estos casos, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, y eso ya fue más reciente a nuestros tiempos, me parece que unos 10 años o menos, más o menos es como esa fecha de ahí para acá, que sí se considera, o sea, ya actualmente ya no se le consideraba tanto como un traidor, ¿no? Pero que en esa época, pues tal vez sí había sido necesario hacer eso porque se estaba construyendo un país, entonces era como, pues para poner esta facción, que había vencido, como unificar estas opiniones, ¿no? Entonces, en un momento así se le puso este estigma, ¿no? Sin embargo, pues ya analizando su caso y todo, parece ser que hay varias atenuantes, entonces podríamos considerarlo un personaje que varias veces se equivocó, eso es cierto y bueno, es que también actualmente la historia no es que ya se considere como de héroes y villanos, como antes, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de poner eso, héroes impolutos y villanos irredentos, ¿no? Entonces, simplemente seres humanos, pero claro, sí hay que decir las consecuencias que tuvieron sus actitudes, sobre todo para la historia colectiva en sus tiempos, ¿no? Es por eso pues, llegan a ser bastante importantes y eso es más o menos lo que podemos discutir. Entonces aquí lo que pienso hacer es retomar algunos de los comentarios que se hicieron y pues dar un poco mi punto de vista y acerca de lo que yo he leído, recordando que no es el único punto de vista. Existen, como les digo, pues varias interpretaciones, depende de quien lo esté estudiando, hay varios historiadores y pues creo que todas son válidas, ¿no? Digo, siempre y cuando pues sí sean fundamentadas, pero sí puede haber divergencias y todas válidas, entonces hay que considerar eso, ¿no? Y aparte de que la historia, pues es una disciplina que se sigue construyendo día con día, en eso pues no me cansaré de insistirlo. Entonces, así como ahorita pues estamos abriendo varios temas, en un futuro se pueden seguir haciendo otras consideraciones, nuevas interpretaciones, se pueden encontrar nuevos documentos y entonces eso nos va a ampliar el panorama y también puede que cambie, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaban mencionando acerca del libro más reciente de Jesús García Ávila, que dice acerca del juicio, ¿no? Entonces se titula Muero inocente de este crimen, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Miguel Miramón, pues antes de que lo fusilaran. Entonces, esa perspectiva es importante porque nos abre nuevas líneas de interpretación. Entonces, ahí lo que estaban comentando precisamente es que este juicio ya se consideró como pues esta nueva interpretación y pues se vio que tenía algunas irregularidades, ¿no? Y eso creo que desde ese tiempo, pues sí, encontraron también algunas. Lo que sucede es que en esos momentos, pues este juicio se dio como legal, ¿no? Se dio por legal
Digo, Benito Juárez sabía también muy bien las leyes, él era abogado, entonces no es que no fuera algo legal, pero sí se acomodaron, pues ciertas leyes como a beneficio, claro, pues de los que habían ganado en ese momento. Sabían que era necesario hacer estos fusilamientos por política, por guerra quizá, pero hubo ahí algunas cosas que quedaron al aire, ¿no? Y entonces, pues actualmente eso es lo que se está analizando, pero, digo, pues cada interpretación también se da tanto en su contexto como, es decir, como ocurrió en esos tiempos y cómo lo miramos ahora. Entonces, tal vez ahora, pues analizando estos momentos del juicio, sí se nos haga un poco extraño al grado de tal vez decir que es ilegal haberlo acusado de estos delitos, pero basándose en lo que él mismo había dicho, ¿no? Porque sí, ahí tiene razón este libro, que además, pues al principio fue una tesis, mm, de que le habían preguntado a él, ¿de qué es lo que crees que te acusan? ¿Por qué crees que estás aquí? Y esa pregunta se le hicieron tanto a él como a Mejía como a Maximiliano, ¿no? ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Y por qué crees de qué es lo que se te acusa? Entonces ellos ya, pues respondiendo esa pregunta, pues como que los demás iban ahí tomando nota y dicen, ah, bueno, entonces tiene este delito, y ya les sirvió como para interpretar este caso, ¿no? Entonces ahí lo que dice este libro es que eso pues no se podía hacer, ¿no? O sea, actualmente, es que actualmente sería ilegal. Lo que sucede es que en esos momentos no había como un procedimiento penal ya determinado, entonces como que apenas estaban creando esos procedimientos. Yo no diría que en esos momentos fuera precisamente algo ilegal, pero fue una práctica pues ahí medio mañosa, ¿no? Entonces, desde nuestro actual punto de vista, y que eso también lo refiere el libro, pues sí sería como que, pues oigan, o sea, es que primero les tienen que decir de qué se le acusa, ¿no? Eh, Hablábamos en este grupo que se llama Amigos de la Historia, el que les digo que pues coordina y creo que también lo fundó Pati Guerra. Ahí, pues uno de los integrantes decía la importancia de que este análisis se diera de la parte de los historiadores y también de la parte de los abogados, ¿no? Es decir, algo, interdisciplinario. Y creo que tiene mucha razón. Este libro, pues es un ejemplo de eso, ¿no? Porque, pues, Jesús García Ávila es historiador, pero la asesora que tuvo él para esta tesis es abogada. Entonces, ahí como que unieron, ¿no? Estos conocimientos y por eso les digo es que son nuevas interpretaciones, nuevas líneas de investigación que se abren. Anteriormente ya había habido una tesis acerca de este juicio y esa, me parece que pues más bien fue así como de derecho, pero en ese tiempo pues habían concluido que sí era algo legal, que había sido legal. Y en este otro, pues la conclusión es diferente. Les digo, hay varias interpretaciones. Entonces, en la anterior que se hizo, de hecho, de esa tesis, la doctora Galeana hizo la traducción y ya pues lo conocieron también en Austria, bueno, porque fue de Mejía, Miramón y Maximiliano. Entonces allá se tenía mucho la idea de que no le habían hecho este juicio y ya con esa traducción y que lo enviaron allá, vieron, ¿no? Ah, bueno, pues sí hubo en juicio. En ese entonces se concluyó que sí había sido algo legal. Ahora se están considerando pues algunas otras cosas que dicen, híjole, esto como que no se ve que sea tanto. Les digo, desde mi punto de vista, creo que sí se puede considerar en esos tiempos, o sea, se pudo considerar algo legal, pero que sí tenía ciertas argucias, sí tenía, pues, como adaptación de las leyes a ese momento, ¿no? Es decir, como que un plan con maña para finalmente dar ese veredicto de fusilarlos, ¿no? Que si hubiera sido de otra manera, a lo mejor sí se salvaban, que fue lo que intentaron hacer sus abogados, ¿no? Pero ahorita les voy a comentar algunas de estas, irregularidades. Entonces, mi postura, pues, es esa, ¿no? De que tal vez en ese momento, pues sí lo dieron por válido y digo ilegalmente, digo también legalmente, y que, claro, existen varias interpretaciones de esto y que desde estos tiempos se puede ver
ahí estas irregularidades, ¿no? Y entonces, desde esos tiempos, de hecho, porque en ese momento lo que decían los abogados era que ya no estaban en tiempos de guerra, entonces, ¿por qué los iba a juzgar un tribunal militar, un tribunal de guerra? Porque el Consejo de Guerra fue el que los juzgó. Y entonces en ese momento decían, ya terminó la guerra, pues debía de haber sido un tribunal civil, ¿no? Otra cosa es que la Constitución de 1857, que pues era la que regía en ese momento, no tenía la pena de muerte, es decir, el fusilamiento por causas de delito civil, ¿no? Sí lo tenía por causas de guerra y la ley en la que se basaron ellos, por eso mismo, fue la ley de enero de 1862, que fue previa a la intervención francesa que la hizo Benito Juárez, precisamente por eso, ¿no? Porque ya veía venir que iba a haber algo así. Entonces, como para prevenirse, pues hace esta ley donde ahí sí había esta pena de muerte a todos los que hubieran apoyado a la intervención extranjera, ¿no? Recordemos que después Maximiliano hace un decreto similar, que es la ley del 3 de octubre de 1865, donde también se condenaba a muerte a todos los que apoyaran a la República. Entonces, pues eran leyes de contexto de guerra, ¿no? Incluso ya después también ha habido ahí estas controversias acerca de estas leyes porque este decreto de Maximiliano, que se le llamó el decreto negro, se decía ahí que bueno, pues había sido terrible, ¿no? Y de hecho sí lo fue, aunque pues después él lo empezó como a posponer su aplicación y finalmente lo derogó porque pues ya entró en conflicto con los franceses y más bien ellos eran los que lo estaban presionando a que hiciera eso, ¿no? Para que ellos tuvieran vía libre, con los tribunales en ese tiempo sí de guerra, de poder fusilar a las personas. Pero como a Maximiliano no le gustaba eso, pues sí empezó como que a aplazarlo hasta finalmente derogarlo. Sin embargo, pues sí murieron personas, ¿no? Por esto. Y algunos, pues de los maestros que yo he tenido, he tomado algunos seminarios acerca de estos temas, lo que han dicho es que vieron el decreto de Juárez y que ese era mucho más, ¿cómo les diré? Inflexible o que era más condenatorio. Entonces, que eso era más terrible, ¿no? En resumen, que lo que fue el decreto de Maximiliano y así con otras leyes. Sin embargo, lo que sí se comprende es que estaban en un periodo de guerra, entonces tanto Juárez tenía que condenar pues a sus enemigos, ¿no? A los que posiblemente fueran a apoyar a esta intervención francesa. Y Maximiliano, pues lo que hizo lo mismo, ¿no? Estar condenando pues a los que estuvieran defendiendo la República. Nada más que aquí pues sí hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque pues los que estaban defendiendo la República pues estaban en su mismo país, entonces era una cuestión diferente y Juárez pues estaba condenando a los invasores y también a los que habían apoyado pues esta intervención, ¿no? Entonces creo que ahí sí radica un poco esta diferencia. Creo que ahí Benito Juárez pues tenía más derecho de hacer eso, ¿no? Porque estaba defendiendo pues de una agresión externa. Y del lado de Maximiliano pues sí estaba defendiendo su imperio, pero contra los mismos que estaban aquí, que también pues ya habían estado desde antes. Entonces sí era, o sea, por eso lo de Maximiliano en ese contexto, ahí es más condenable. Y opinaban algunos que en grado, pues sí, les digo, estaba como más terrible el de Juárez, pero sí más condenable el de Maximiliano por la situación que les comento, ¿no? Entonces, bueno, Juárez los va a juzgar con esas leyes, con las leyes de 1862 a los tres, ¿no? Sin embargo, pues sí hubo algunas excepciones, por ejemplo, Juárez ya le da el indulto a Severo del Castillo, lo mismo al príncipe de Salzán, entonces, bueno, pues ellos se salvan en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nada más como para ponernos en contexto, ¿no? De cómo estaban las leyes y que sí, pues finalmente este juicio van a decir, lo vamos a fundar en este estado de excepción que era la guerra, ¿no? Y no tanto en la Constitución. Entonces, por eso los abogados defensores sí apelaron mucho a eso, decían, es que nosotros no debemos fusilar porque, pues aquí en la Constitución no viene eso, ¿no? Bueno, les digo, sí lo había, pero para delitos ya extraordinarios.
y entonces ellos decían, ya se había acabado la guerra, hay que perdonar, ¿no? Los republicanos tenemos que perdonar, pero eso no fue aceptado. ¿Por qué? Porque pues, ya se tenía como que la sentencia, ¿no? Bajita la mano, sí, era eso. Por eso les digo, fue como un plan con maña, o sea, que fuera exactamente ilegal, pues yo para esos tiempos no lo interpreto así, pero sí fue pues una cuestión un poco ahí manipulada. Otra es de que los abogados que podían participar en ese caso tenían que ser liberales, del partido pues liberal y no del conservador. Entonces ahí pues ya había un sesgo, ¿no? Porque pues obviamente, pues aunque fueran sus defensores, ellos estaban del lado de la República. Sin embargo, pues sí trataron de hacer lo suyo, trataron de salvarlos. Entonces ese mérito pues tampoco se les quita, ¿no? Sí trataron de salvarles la vida, pero ellos también estaban a favor de la República. Entonces, ese es otro detalle ahí, ¿no? De que cómo puede ser que tu defensor permane- pertenezca al otro bando y que además es un requisito para poder ser abogado defensor. Entonces, sí, ¿no? Otro detalle ahí. El que ya les había mencionado, lo que dice el historiador Jesús García Ávila, que es esto, ¿no? De que les habían preguntado cuáles son sus delitos y pues ahí lo habían fundado. Sin embargo, pues en el caso de Maximiliano sí ya tenían ahí varios, que los tenían así enumerados y al final agregaron otros porque decían que se había portado rebelde, ¿no? Entonces le pusieron al final contumacia y rebeldía, ya así como extra, ¿no? Porque decían, se negó a contestar las preguntas del fiscal. Y esto porque Maximiliano decía, es que sí tienen que ponernos un tribunal civil porque pues mis delitos no son de guerra, sino civiles, porque él decía, yo no he participado pues directamente así como en la guerra, ¿no? Pero pues como no tenían ese tribunal civil, no contestó algunas preguntas y sí le pusieron eso ahí, pues rebeldía y contumacia, y se agregó un 13º cargo porque tenía 12. Sin embargo, también si analizamos esto, pues Maximiliano al final se pone como general en jefe porque sus generales estaban ahí peleando. Entonces eso también, pues él decía que solamente había incurrido en delitos civiles como gobernante, pero pues ahí también ya había participado en la guerra, aunque no haya sido directamente, pero pues tenía ese cargo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se inclina la balanza del lado de los que lo estaban acusando en ese sentido, ¿no? Y pues esto nada más así como para aclarar un poco este asunto del juicio, o más bien no aclarar, porque creo que la cuestión va a seguir, van a seguir más estudios al respecto, más bien como que doy mi opinión en ese sentido, pero pues es un campo abierto, ¿no? De estudio. Entonces también comentaba ahí alguien más, pues ya tienes ahí un futuro tema, decía, para tesis de doctorado. No, bueno, no, todavía no acabo yo completamente la maestría, bueno, ya la terminé, pero les digo, pues estoy en las últimas correcciones aquí. Y en pensar en un tema de doctorado, pues todavía no lo he hecho. Muchos me han recomendado que sí lo haga de Miramón, ¿no? Pero creo que si lo hago, pues me voy a terminar saturando como fue con Juárez y Maximiliano, que fueron de este tema de tesis, pero lo voy a considerar, lo voy a considerar. Sin embargo, pues creo que, por ejemplo, este personaje precisamente está siendo estudiado por otros historiadores y muy buenos, ¿no? O sea, ahorita el libro de García Ávila, pues surgió precisamente de una tesis. Y ha habido otras tesis también al respecto, por ejemplo, la de Leopoldo Silberman, y esa también muy buena, y hay otra que se me escapa, que es también de una historiadora. Entonces sí, hay varias por ahí. Creo que es un tema que sí ahorita está siendo bastante estudiado, lo cual es bueno porque pues sí, siempre se necesita como que revisar y reinterpretar nuestra historia. Y bueno, pues entonces ahorita ya concluyo con este comentario. Y después voy a hablar acerca de si realmente se había cambiado de partido o no, porque eso también fue otro de los comentarios. Y bueno, es que también ahí hay muchas dudas en ese sentido, pero por el momento, pues solamente es acerca del juicio. Hasta luego, más bien hasta pronto.